En su caminar con Dios, hay ciertas cosas que Dios va a poner en su corazón que a veces pensamos de que nunca se van a cumplir. Y pareciera de que hoy estamos tan lejos de aquello que Dios puso en nuestro corazón hace días, meses y años atrás. Yo hoy tengo una palabra para usted y la palabra es el título de este mensaje. Ánimo, los propósitos de Dios se cumplen. Aunque sea que tú crees que estás más lejos que nunca, Dios te quiere decir ánimo, sus propósitos se cumplen. Y estamos en el libro de Hechos capítulo 23. Ha sido tomado Pablo prisionero. Lo han golpeado y está en la cárcel y está bajo la guardia de los romanos porque él es un ciudadano romano. Todos los poderosos que tienen el poder económico, político, religioso, lo quieren matar porque él antes era uno de ellos y ahora está predicando a Jesucristo y ellos quieren que él se calle. Lo han golpeado, lo han herido, hay mucha confusión. El comandante de los romanos no sabe exactamente qué está pasando. Entonces él accede de llevar a Pablo ante el Sanedrín. Y va a haber un como tipo de juicio, como un tipo de indagación o investigación. Y eso es lo que está pasando en Hechos capítulo 23, versículo 1 al 3. Le han dado la palabra a Pablo y Pablo esto es lo que dice. Dice, hermanos, hasta hoy yo he actuado delante de Dios con toda buena conciencia. Ante eso, el sumo sacerdote Ananías ordenó a los que estaban cerca de Pablo que lo golpearan en la boca. Esto iba a ser un juicio, pero no iba a ser un juicio imparcial. Ya se sabe la sentencia que le iban a dar. Pero así como llevaron a Jesús, no fue con la intención de hacer juicio, lo llevaron con la intención de matarlo. Así están llevando a Pablo, no con la intención de hacerle un justo juicio, sino con la intención de matarlo. Y por lo cual ni siquiera ha terminado su primera oración y le han pegado en la boca. Entonces, esta es la respuesta de Pablo ante la bofetada que le dan en la boca. Le dice, hipócrita, a usted también lo va a golpear Dios. Reaccionó Pablo, ahí está sentado para juzgarme según la ley y usted mismo viola la ley al mandar que me golpeen. En el libro de Levíticos, en la ley, en Levíticos capítulo 19, versículo 13, esto es lo que dice la Biblia acerca de cómo hacer un juicio. Y nos dice que no perviertas la justicia, ni te muestres parcial en favor del pobre o del rico, sino juzga a todos con justicia. Y aquí Pablo le está diciendo, tú quieres aparentar que eres justo y eres un injusto. Y así como tú has actuado en injusticia conmigo, así van a actuar contigo. Y así como tú me golpeaste, el Señor te va a golpear a ti. 5 años después hay una revuelta judía y matan al sumo sacerdote. Y es un llamado de advertencia para nosotros cuando nosotros juzgamos a alguien sin darle un justo juicio. De la misma manera que nosotros actuamos con injusticia, cuidado, porque esa misma injusticia puede venir a afectarnos también a nosotros. Y luego en Hechos capítulo 23, versículos 6 al 7, dice Pablo, sabiendo que uno de ellos eran saduceos y los demás fariseos, este es un tribunal que está dividido. Están unidos solamente con el propósito de matar a Pablo. Pero en verdad entre ellos mismos se pelean todo el tiempo. Los fariseos eran aquellas personas que se creían que tenían que seguir cada punto de la ley. Y ellos estaban tan metidos en su religión que ellos oprimían a cualquier otra persona que no creía como ellos. Los saduceos eran los ricos, los que tenían el poder. Ellos no creen en la resurrección, ellos no creen en la vida eterna, ellos simplemente están para vivir el ahora. Entonces ellos están divididos y Pablo en medio de ellos exclama, dice, hermanos, yo soy fariseo de pura cepa. Ustedes me juzgan porque he puesto mi esperanza en la resurrección de los muertos. Los saduceos no creen en la resurrección. Y apenas dijo esto, surgió un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea quedó dividida. Y se juntaron para destruir a Pablo, y ahora ellos se están destruyendo a sí mismos. En Deuteronomio capítulo 28, versículo 7, dice, el Señor
te concederá la victoria sobre tus enemigos. Avanzarán contra ti en perfecta formación. Parece que ya todo está arreglado en tu contra. Parece que todos están unidos y listos para mandarte a una derrota. Pero cuando esto pase, huirán en desbandada. En otras versiones dice que todos proseguirán contra ti en un camino y huirán por 7 diferentes caminos. Y esto es lo que está pasando aquí. Yo desde muy muchacho pude entender la oposición que hay cuando Dios tiene un llamado para tu vida. Tenía apenas 14 años. Estaba comenzando como músico de la iglesia. Yo era el niño que me sentaba en la primera banca y comencé con la pandereta y luego con unos palitos. Y yo miraba cómo tocaban la batería y cómo tocaban el piano y la guitarra. Y yo anhelaba ser un músico para el Señor. Y fui aprendiendo y fui tomando clases y fui mejorando. Y cuando ya estaba como músico, los adultos que estaban en el grupo musical me hacían la vida imposible. Desafinaban la guitarra a propósito. Dañaron un piano a propósito y me echaban la culpa. A la mitad del servicio venían ellos tarde al servicio y me quitaban para ponerse ellos y enfrente de todo el mundo me tenía que quitar porque yo era el pequeño, ellos eran los grandes y me bajaba y me sentaba en la primera banca para darle lugar a ellos. Y llegó al punto donde yo dije, ya no quiero más, yo no quiero servir a Dios. Cuando se acerca un diácono y me dice, hermano, el Señor tiene un plan para tu vida. No te preocupes de lo que te están haciendo, porque pronto todos estos se van a oír. Y me fui con mi familia de vacación. Y al regresar a las siguientes semanas, ¿qué cree usted? Todos los músicos de la iglesia se habían ido. Pero cuando yo me fui de vacación y ya no estaba ahí yo para que me atacaran, se comenzaron a pelear entre ellos. Y fue tan grande las peleas entre ellos que dijeron, pues ahora no toco contigo, pues ni yo tampoco, y se fueron todos. Y eso es lo que hace el Señor. Frustra los planes del enemigo para que los propósitos de Dios se cumplan en tu vida. Este juicio ya no se hace. Se desbanda la asamblea y el comandante romano lo saca a Pablo porque lo quiere poner a salvo, porque tiene miedo de que lo van a matar, y lo lleva con él. Y mire qué pasa esa noche. Y se le aparece el Señor a Pablo, y estas son las palabras que le da: ánimo. Así como me has dado testimonio de mí en Jerusalén, es necesario que lo des también en Roma. Pero quiero que se dé cuenta que el Señor le hace una promesa en Roma, pero lo está haciendo a una persona que sigue trabajando aún en Jerusalén. Y hay veces que las promesas de Dios no se cumplen en nuestra vida porque nos frustramos por lo que alguien ha hecho con nosotros y simplemente nos sentamos y dejamos de trabajar en aquellas áreas que Dios nos ha llamado. Y te recuerdo que el que te llamó no fue el pastor, que el que te llamó no fue el líder, el que te llamó fue Dios. Y si los propósitos de Dios se va a cumplir con aquella gente que va a llegar a Roma, pero primero tiene que predicar en Jerusalén. Gente que está trabajando en el ministerio. Y si te has preguntado el por qué los propósitos de Dios en tu ministerio no se han cumplido, es porque has estado sentado. Y tienes que pararte donde estás sentado y en las situaciones difíciles proclamar el nombre de Cristo y exaltar el nombre de Cristo, porque así sentado no se va a aparecer el Señor. En Hechos capítulo 19, versículo 21, esto es lo que el Señor está poniendo en el corazón de Pablo. Dice, después de estos sucesos, después que había pasado por diferentes dificultades, Pablo tomó la determinación de ir a Jerusalén, pasando por Macedonia y Acaya, y decía, después de estar ahí, tengo que visitar a Roma. Dios le había puesto este deseo en el corazón de un día llegar a Roma. Y el Señor ahí se lo está confirmando. En una situación difícil, Pablo, no te preocupes, que tú vas a llegar a Roma. Al mismo tiempo que Dios le está levantando el ánimo, hay unos hombres malvados que se están juntando. Y quiero que sepas que cuando Dios te está llamando a algo, Satanás en el infierno mismo
con sus demonios se está juntando para hacer guerra en contra de ti. Y mire la situación que está pasando en Hechos capítulo 23, versículos 12 y 15. Muy de mañana, o sea que aún no había salido el sol, cuando los judíos tomaron una conspiración y juraron bajo la maldición de no comer ni beber hasta que lograran matar a Pablo. En otras palabras, esto va a ser ya. Dios le da una palabra de que iba a llegar a Roma y Satanás sabe de que tiene que actuar ahora, porque si no actúa ahora, Pablo iba a seguir predicando el evangelio de Cristo y lo iba a llevar hasta el mismo emperador en Roma, hasta los mismos poderosos en Roma iba a llegar el evangelio, por lo cual Satanás se está levantando esa misma noche. Y en ese ministerio que tal vez pareció pequeño, hubo un ataque en tu vida, porque sabía Satanás lo grande y poderoso que puede ser una persona que es obediente y que se somete y que se pone en las manos del Señor. Y esa noche misma puede ser ese mismo momento en que tú estabas entusiasmado, en que tú estabas alegre, en que Dios te estaba usando. Se formó una conspiración de Satanás para destruir tu vida. ¿Pero qué era? No solamente era para destruir ese ministerio que tenías en ese momento, sino era para impedir a los lugares que Dios te quería llevar. Entonces estos hombres eran 40, estos estaban implicados en esta conspiración. Se presentaron ante los jefes de los sacerdotes y los ancianos y le dijeron: nosotros hemos jurado bajo maldición no comer nada hasta que logremos matar a Pablo. Ahora, con el respaldo del consejo, pídale al comandante que haga comparecer al reo ante ustedes, con el pretexto de obtener información más precisa sobre su caso. Nosotros estaremos listos para matarlo en el camino. Y el plan es: pídanle al comandante que traiga a Pablo y cuando se vaya del cuartel, en el camino, lo vamos a matar. El Salmo 138, versículos 7 y 8 dice: aunque pase por grandes angustias, tú me darás vida. Contra el furor de mis enemigos extenderás la mano. Tu mano derecha me pondrá a salvo. El Señor cumplirá en mí sus propósitos. Hay un Dios que en medio del tormento, ¿qué es lo que Él hace? Él te protege, Él te guarda para que sus propósitos se cumplan en tu vida. ¿Y qué cree que pasó? Este era un plan secreto, 40 hombres y los líderes y nadie más sabe. Y de una manera que no sabemos cómo, se entera el sobrino de Pablo. Y él va y se acerca a Pablo para contarle lo que está pasando. Estamos en Hechos capítulo 23, versículos 16 y 17. Cuando el hijo de la hermana de Pablo se enteró de esta emboscada, entró al cuartel y avisó a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le pidió: lleven a este joven al comandante, porque tienen algo que decirle. Se enteró Pablo, se enteró el comandante, y este plan que parecía tan seguro no se va a llevar a cabo, porque el Señor lo frustró. Y no importa la calumnia que te hicieron, no importa la mentira, no importa lo que hablaron, no importa lo que hicieron, el Señor cumplirá sus propósitos en ti. Y en el Salmo 31, versículo 19, versículo 20, mire qué nos dice el salmista. Dice: cuán grande es tu bondad. Si alguien padeció de persecución, si alguien padeció de angustia, si alguien tuvo que sufrir en su llamado, fue David. A él lo nombraron rey y por años ese que iba a ser rey tuvo que aguantar hambre, tuvo que aguantar sed, tuvo que aguantar calor y frío en el desierto. En cuevas vivía, esperando que el Señor cumpliera los propósitos de él en su vida. Y mire cómo se expresa en el Salmo 31: cuán grande es tu bondad, que atesoras para los que te temen, y a la vista de la gente derramamos sobre los que en ti se refugian. Al amparo de tu presencia los proteges de las intrigas humanas. En tu morada los resguardarás de las lenguas contenciosas. A David, Saúl lo siguió por todos lados, le puso emboscadas y jamás pudo capturar a David. Y entonces, ¿qué pasa? Este comandante pone a salvo a Pablo.
Mire qué hizo este comandante en Hechos capítulo 23, 23 y 24. El comandante romano, mire, llamó a 2 centuriones y les ordenó: alisten un destacamento de 200 soldados de infantería. Y si no fuera poco, 70 de caballería y 200 lanceros para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. 470 hombres para proteger a un solo hombre. ¿Te das cuenta lo que Dios hace por ti? Hace años atrás venía de un servicio de alabanza, había sido un servicio bastante bendecido, y me voy bajando del auto y veo parado ante la puerta de mi casa un hombre como de unos 6 pies y algo de altura, con un armamento y con una jabalina. Yo me le quedé viendo y mejor volteé para el otro lado porque creí que me estaba volviendo loco, pero me entré preocupado de lo que vi. Vi a un hombre con esa jabalina en su mano derecha. Vi que tenía un casco de cuero y que tenía armamento de cuero. Y ese armamento venía cubriéndole todo su cuerpo y tenía una barba que le llegaba hasta el estómago. Y entré y estaba orando: Señor, si estoy loco, sáname. Explícame lo que yo estoy viendo, porque yo no quiero andar viendo cosas que no debo de estar viendo. Y entre ese momento que yo le decía al Señor: explícame lo que yo estoy viendo, hubo un gran accidente afuera de mi casa. Y cuando salí a ver un auto, se había ido a chocar con un auto que estaba estacionado a 2 casas de donde vivía. Y no le di importancia hasta el siguiente día, que vi las marcas de las llantas que había frenado. Ese auto iba a entrar a mi casa y pude ver por las marcas que estaban en la calle que algo hizo que en ese último momento ese auto diera vuelta y fuera a chocar a 2 casas de mi casa. Y ese ángel estaba ahí para proteger mi hogar. Ahora Salmo 91, versículo 9 al 11. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar, porque Él ordenará a sus ángeles que te cuiden en todos tus caminos. Entonces lo llevan a Cesarea, lo llevan ante el gobernador Félix. Estamos ya en el versículo 33 al 35. Cuando la caballería llegó a Cesarea, le entregaron la carta al gobernador. El comandante romano de Jerusalén me había hecho una carta, y en la carta básicamente dice: te estamos mandando a este hombre porque no sabemos la situación, queriendo investigar lo que estaba pasando, están planificando matarlo, y para ponerlo a salvo y para que se haga justo juicio, te hemos mandado a este hombre. Se presentó con esta carta ante el gobernador. Félix era el gobernador de Cesarea y le preguntó de qué provincia era. Al enterarse de que Pablo era de Cilicia, le dijo: te daré audiencia cuando lleguen tus acusadores. No le tocaba a Félix hacer este juicio, le tocaba al gobernador de Cilicia hacer este juicio. Pero el Señor movió el corazón hasta de este gobernador para poner a Pablo a salvo. Entonces van a venir los acusadores de Jerusalén, pero mientras eso venía, mire dónde lo pusieron. Y ordenó que lo dejaran bajo custodia en el palacio de Herodes. Lo pusieron en un lugar seguro. Cuando Dios llama a Pablo camino a Damasco, en Hechos capítulo 9, él queda ciego. Y Dios ordena a un profeta que está en Damasco, llamado Ananías, que fuera a orar por él. Y Ananías no quiere ir, porque Pablo es el que está matando a los cristianos. Estamos en Hechos capítulo 9, versículo 13 al 15. Entonces Ananías respondió, el Señor le da la orden que fuera a orar por Pablo, y Ananías responde: Señor, he oído hablar mucho de este hombre y de todo el mal que le ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora lo tenemos aquí, autorizado por los jefes de los sacerdotes, para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. Ve, insistió el Señor, porque este hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre entre las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel. Y ahora está Pablo ante un gobernador. Dios está cumpliendo el propósito en la vida de Pablo. Él tiene un llamado para tu vida.
Y el mensaje es ánimo, que los propósitos de Dios se cumplen